Buenas tardes mis muchachos, otra vez el profe Yebra. En este caso estoy atendiendo una solicitud de parte de Jan. Jan, te voy a explicar lo que es estadística descriptiva aplicada a datos agrupados. Entonces, en este caso pues estamos hablando de que tenemos una variable, la variable en este caso es una variable cuantitativa continua. ¿Qué significa que sea variable cuantitativa continua? Es que el resultado que nos está arrojando son valores numéricos y es continua porque nos está generando valores decimales. Tenemos la otra que es la variable cuantitativa discreta, que es aquella que los valores son números enteros únicamente. Entonces pues vamos a proceder. En este caso la pregunta fue ¿cuántas horas realiza ejercicio a diario? N es la cantidad de personas encuestadas, que en este caso le vamos a llamar la muestra. Son 30 personas. Aquí tengo 30 datos de sus respuestas. Lo primero que vamos a hacer nosotros en este caso es armar el diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja lo que me permite es organizar estos datos de menor a mayor. Entonces continuamos con esto. El dato más pequeño en este caso sería el 0,25. Ojo, yo coloco 0,25 porque en el tallo irían los números, las unidades, y en la hoja irían los decimales. Estamos hablando de las décimas, centésimas, las que hayan en ese momento. Entonces voy a organizar desde ese que es el más pequeño y voy a contar cuántos 0,25 tengo dentro de mis 30 datos. Entonces, veamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Voy a colocar ese 6 aquí, porque pues por lo general uno lo coloca 0,25, 25, 25, 6 veces. Pero como hay bastante datos, no los voy a colocar. 6. Listo. Ahora seguimos con el siguiente número, que en este caso sería 0,5 o 0,50. Acuérdense que ese es un número decimal y el 0 pues no cuenta después hacia la derecha. 50. Entonces veamos a ver cuántos datos tenemos de ese. 1 por acá, 2, 3, 4, 5, 6 datos. También tenemos 6 datos aquí, se los colocamos en la parte superior. Listo. En la parte siguiente tenemos el otro dato que sería 0,75. 75. Y contamos cuántos 0,75 tenemos en este momento. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 0,75 y lo colocamos aquí. 5. Ahora vamos con los valores de las unidades en 1. 1,0, 1,25 y así sucesivamente. Aquí ponemos el 1 y buscamos el dato más pequeño. En este caso el dato más pequeño sería 1,5 o 50, ¿no? Y contamos cuántos tenemos. Perdón, en este caso no. El más pequeño sería 1,0. Correcto, 1,0. Y vamos a ver cuántos 1,0 tenemos. ¿Listo? Entonces, 1,0, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Entonces tenemos 6 daticos del 1,0. 6. Vamos ahora sí con el 1,5, como lo teníamos anteriormente, 1,50 y empezamos a contar los datos. 1, 2, 3, 4 y 5. También tenemos 5 datos, los vamos a poner aquí. 5 datos. Y fíjense que 1,75 no hay, entonces pasamos a la siguiente unidad que sería el 2. El 2 la colocamos aquí y solo tenemos 2,0, 2,0 y contamos cuántos datos tenemos. Entonces en este caso solo me quedan las dos únicas casillitas que son 1 y 2.
¿Cuándo sabemos que el diagrama está bien hecho? Es cuando sumamos los datos. Entonces tenemos 6 y 6 son 12, más 5, 17. Tenemos aquí 6 y 5 son 11, darían 28, y 2 más darían 30. Entonces en este caso 30 es la cantidad de personas encuestadas y nuestro diagrama de Tallo y hoja se encuentra bien hecho. Entonces a continuación voy a borrar todo esto para empezar a hacer los cálculos de cómo armar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bueno muchachos, entonces ahora, como les dije, vamos a hallar lo que son estos tres calculitos, que son el rango de la muestra, la cantidad de intervalos y el ancho del intervalo. Con ello es que vamos a poder armar nosotros la tabla de distribución de frecuencias. Entonces el rango del intervalo me dice la fórmula: límite superior menos el límite inferior. El límite superior es el valor más alto de los resultados, o sea, de las respuestas que nos dieron, y en este caso sería que R es igual a 2,0, menos el límite inferior, que sería el dato más bajito que nos contestaron, ese era 0,25. R es igual a 1,75 haciendo la resta. La cantidad de intervalos se maneja con la letra M minúscula. Esa cantidad va a estar dada por una fórmula. La fórmula está dada por 1 más 3.3 por el logaritmo de n. En este caso, ¿quién es n? N para nosotros es 30. Entonces m es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 30. 30 sería el dato. Si sustituimos todos esos datos acá, resolvemos, usamos nuestra calculadora, nos va a decir que esto nos da 5,8. Pero como es una cantidad de intervalos, los intervalos no pueden ser decimales, son números enteros, entonces lo hacemos la aproximada a 6. El ancho del intervalo, que en este caso se va a determinar con la letra W, es el valor de R dividido entre el valor de M. Si nosotros tenemos acá W es igual a 1,75 dividido entre 6, esto me da como resultado 0,28, que lo aproximamos a 0,3 o 0,30. Ya con estos cálculos podemos armar nuestra tabla de distribución de frecuencias sin ningún problema, y ya es algo más sencillo. Bueno muchachos, vamos a continuar armando la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos 5 columnas: intervalo, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos primero a ir armando nuestro intervalo. Entonces, nosotros miramos el dato más pequeño aquí, 0,25. A este dato le vamos a sumar nuestro ancho del intervalo, que era 0,3. ¿Correcto? El W es el que vamos a sumar. Eso nos daría 0,55. ¿Qué hacemos entonces ahora? Aquí escribimos el más pequeño, que es 0,25, y va hasta 0,55. Luego coloco el 0,55 aquí y vuelvo a sumarle a él 0,3, que me daría 0,85. Ese 0,85 lo coloco así, y así sucesivamente vamos a ir colocando los datos hasta completar los 6 intervalos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que a continuación lo vamos a hacer. Listo muchachos, ya tenemos los 6 intervalos. Fíjense que cada uno entre ellos dos, si yo los resto, el resultado va a ser de 0,3, porque es la diferencia entre ellos. Entonces 0,25 más 0,3 da 0,5. Y así sucesivamente con todos. 1,45 más 0,3 daría 1,75. Ahora, dense cuenta que cuando yo tengo 1,75 y le sumo 0,3 me va a dar 2,05. Pero como mi dato más alto es 2,0, pues no es necesario colocarle el 0,5. Ahorita vamos a armar lo que es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite estos números dentro del intervalo. ¿Listo? Entonces empezamos. Si nosotros tenemos el dato de entre 0,25 y 0,55, yo puedo usar estos dos porque son 0,25 y 0,55. Ya este tercero no lo puedo usar porque sencillamente está por encima de este intervalo. Entonces 6 y 6 son 12, lo coloco acá.
¿correcto? Luego me dice entre 0,55 y 0,85. Uso este señor 0,75, pero ya no puedo usar este porque ya es 1.0, entonces solo son 5. Listo. Ahora me dice entre 0,85 y 1,15. No uso solo estos porque este ya está 1,5, ya está por encima. Entonces aquí tenemos 6 datos. Luego entre 1,15 y 1,45 tenemos este señor que serían 5 datos. Por encima de 1,45, pero entre hasta 1.75 no tengo ningún valor, entonces puedo colocar 0. Y por último, entre 1,75 y 2 tengo 2 datos. Listo, ya armé la tabla de distribución de la frecuencia absoluta en mi tabla de distribución de frecuencias. Bueno, vamos entonces ahora con la F mayúscula, que significa frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada no es más que ir sumando la frecuencia absoluta e ir colocando el resultado acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 12, no le estoy sumando con nada, pues el resultado siempre será 12. El primer valor siempre se coloca como el primer intervalo. Ahora, si yo a 12 le sumo 5, me daría 17. A 17, que sería la suma de estos dos, le sumo el 6, o sea, le sumo estos 3, pues daría 17 más 6, daría ¿cuánto? Ah, muy bien muchachos, 23. Si a 23 le sumo 5, me daría 28. Si a 28 no le sumo nada porque 0, sigue siendo 28. Y si a 28 le sumo 2, seguiría siendo 30. Fíjense que el resultado que me va a dar acá siempre debe ser igual a la cantidad de personas encuestadas. Si les da más, les da menos, está mal, hay algo mal aquí en la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, como les decía, ahora vamos a trabajar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nace de tomar el valor de F minúscula, 12, dividirlo entre la cantidad de personas encuestadas, que sería 30. Esto me daría un total de 0,4. ¿Correcto? Al hacer la división 12 dividido entre 30 me daría 0,4. Y ese resultado lo multiplico por 100%, eso me daría un total de el 40%. Aquí voy a colocar yo ese dato, 40%. ¿Correcto? Y así voy a hacer con los otros datos. Entonces tomo 5, lo divido entre 30. Ese resultado en este caso me tendría que dar 0,16. Si lo multiplico por 100%, me va a dar un 16%. Y lo coloco aquí, 16%. Y así voy a empezar a hacer con toda la columna de H minúscula, que sería la frecuencia relativa. Bueno, y siguiendo el mismo procedimiento, pues tomé el 6, lo dividí entre 30 y después el resultado lo multipliqué por un 100 y eso me dio un 20%, un 16%, un 0 y un 2 con cada uno de esos datos. La suma me está dando 98%. ¿Por qué? Porque no estoy usando todos los decimales. Si uso todos los decimales me daría un 100% o 99.9%. Ahorita vamos a trabajar lo que es la frecuencia relativa acumulada. Es tomar los datos de F mayúscula. En este caso, pues obviamente sería 12. También lo divido entre 30 y eso me da 0,4. Aquí no es necesario multiplicarlo por 100, entonces yo agarro y coloco 0,4. Luego tomo el segundo dato, que sería 17. 17 lo divido entre 30. En este caso, ese resultado me daría un 0,56. 0,56 y así voy a seguir colocando todos los datos de la frecuencia relativa acumulada. Bueno muchachos, como se dieron cuenta, yo tomé 23 también, o sea 17 lo dividí entre 30 y me dio 0,56. 23 entre 30 me da 0,76 y así 28 me dio 0,93, lo mismo 0,93 y 31 entre 30 me daría 1. Bueno muchachos, hasta aquí llegaría nuestra tabla de distribución de frecuencias para aplicados a datos agrupados. Listo muchachos, en el próximo video
les estaré continuando con esta tabla, el cálculo de la media y la moda para ese tipo de estadística. Después los gráficos y así sucesivamente. Entonces, Jan, te espero para que sigas suscribiendo, dándole like a mi video y me sigas enviando la información que necesites, que quieras que te comparta. Y muchachos, no se les olvide, suscríbanse, denle like, compártalo con sus compañeros y comenten todo lo que quieran, que yo con mucho gusto les estaré montando el video que ustedes me estén solicitando. Se despide para ustedes el profe Yedra. Gracias, muchachos.